Bien, buenas tardes. Siguiendo el ritmo de presentación de personajes que quiero hacer hace tiempo, hoy voy a hablar de un científico, geólogo, paleontólogo, filósofo, espiritualista y además sacerdote jesuita, Teilhard de Chardin, francés, nacido en Francia en 1881 y murió en 1955 en Estados Unidos. Bien, en su época fue un científico bastante importante, bastante conocido, porque participó en el descubrimiento de un homínido, de una especie de ancestro del hombre de Neandertal, del hombre de Pekín, un protohombre antecedente del hombre actual. Y luego él aportó a nivel personal una visión muy particular sobre la evolución de la evolución humana, del universo, del cosmos. Suyos son los conceptos de noosfera y punto omega. Punto omega es un término definido por él para describir el punto más alto de la evolución de la consciencia, considerándolo como el fin último de la misma. El planeta Tierra se encuentra en un proceso transformador, evolucionando desde la biosfera a la noosfera. La existencia de ese punto omega es la aceptación implícita de que el universo tiene un sentido, tiene un objetivo, algo que contrasta con las posturas nihilistas que rechazan toda posible finalidad atribuida a la evolución, al universo, incluso a la propia humanidad. Teilhard de Chardin escribió un montón de libros, un montón de ensayos, de artículos, muchos científicos, algunos religiosos. En el universo, como hemos reconocido al principio, es la vida lo que constituye el fenómeno central, y en la vida el pensamiento, y el pensamiento la ordenación colectiva de todos los pensamientos de sí mismos. Pero he aquí que por una cuarta opción nos encontramos llevados a decidir qué más profundo todavía, es decir, en el corazón mismo del fenómeno social está marchando una especie de ultrasocialización, aquella por la cual la Iglesia se forma poco a poco, unificando por su influencia y reuniendo bajo su forma más sublime todas las energías espirituales de la atmósfera. Esto decía él. En 1955 fallecía en Nueva York Pierre Teilhard de Chardin. Un infarto de miocardio cegó su vida, pero sus ideas siguen vivas en el corazón de muchos hombres y mujeres que buscaron una coherencia entre la visión racional y científica del mundo y unas profundas creencias religiosas. Él, desde luego, entró en la Compañía de Jesús por su tendencia y su búsqueda espiritual, sus creencias religiosas, y así lo demostró a lo largo de su vida, porque fue capaz de unificar tres aspectos que vivió con intensidad: la del geólogo, la del filósofo y la del místico, o sea, lo religioso. En el fondo supo integrar todo esto en la espiritualidad que brota de San Ignacio de Loyola. A partir de 1979, Teilhard es ya una figura reconocida en los ciclos científicos de paleontología humana. Realiza viajes, presenta conferencias en Francia y en Estados Unidos y lleva a cabo, en colaboración con otros científicos, trabajos de campo, además de los ya mencionados en China, Cachemira y Java. En una época en que la teoría de la evolución era vista con reparos en los ambientes eclesiásticos, las ideas de Teilhard de Chardin encontraron cada vez más sospechas y rechazos. No se le permite publicar, excepto los trabajos puramente científicos, aunque sin embargo sus ensayos se propagaron ampliamente en copias entre sus muchos entusiastas seguidores.
Desde hacía años su presencia en Francia resultaba incómoda y se le aleja el mayor tiempo posible. Por esa causa falleció en Estados Unidos. En 1948 viaja a Roma para intentar pedir permiso para la publicación de su obra El fenómeno humano, que no lo consigue, a la vez que se niega permiso para acceder al prestigioso Collège de France. A pesar de todo, su fidelidad a la Iglesia y a la Compañía se mantienen inamovibles. A partir de 1952 sus estancias en Nueva York se alargan y allí sigue trabajando en temas de paleontología humana en una fundación, y es allí donde fallece súbitamente en 1955. Como sacerdote y jesuita por un lado y como apasionado científico por otro, la mayor preocupación de Teilhard de Chardin fue siempre integrar el pensamiento cristiano dentro de la nueva cosmovisión presentada por las ciencias, y más concretamente por la geología y la paleontología, de un mundo en evolución. Para él, la visión nueva de la vida evolutiva en el universo, en el planeta, que él asimila a través de su dedicación a la ciencia, no puede menos que afectar profundamente a su concepción religiosa y cristiana de la relación de Dios con el mundo. Fueron precisamente los escritos en esa línea de estudio de evolución cristiana la que más preocuparon a las autoridades eclesiásticas, que no permitieron su publicación durante su vida. Para Teilhard no se trataba de un problema puramente teórico, sino que constituía el centro de toda su vida y el motor de su espiritualidad. En muchos de sus talleres o sus cursos espirituales, él enseñaba y abordaba el tema de el punto mea, o hablaba de la presencia del Cristo cósmico en las filas de la materia. Escribió más de 200 artículos científicos, que no se mencionaba para nada el problema religioso. Su pensamiento religioso culmina con la redacción de sus dos textos fundamentales: el factor humano, que impone el fenómeno, y el medio divino. El segundo, el medio divino, es un trabajo de carácter puramente religioso, donde la cosmogénesis de la evolución del universo se convierte así en una cristogénesis o construcción del Cristo total, el Cristo cósmico. El Cristo Omega aparece ya en su nota de 1922 y se repite en todos los demás años. Es más, aparecen términos como omegalizar para expresar la unión del universo con el Cristo total. Entonces, todos estos conceptos, claro, en la Iglesia no está preparada, la Iglesia no para entenderlo. Y en cambio, Teilhard de Chardin toda su vida la concibe como una fidelidad al Cristo Omega. Más que nunca es el Cristo Omega el que ilumina y dirige mi vida, dice en 1948. Es ese Jesús encarnado en el mundo al que al final dije su oración. Era un apasionado de personaje de Cristo, Teilhard de Chardin. Para él, ni Cristo puede concebirse separado del universo, ni el universo separado de Cristo. Teilhard vivió con pasión esta presencia y acción de Cristo en el mundo y se esforzó por comunicarla desde su trabajo científico de todas las formas posibles, a pesar de todos los obstáculos e incomprensiones que se encontró para llevarla a cabo. Para mí, que yo he leído sus obras, es un personaje maravilloso, maltratado por la falta de conocimiento, como fue Giordano Bruno y como fue reflejado muy bien en Las Andanzas del Pescador,
aquel padre que se hace amigo del Papa, que es un revolucionario, filósofo revolucionario. En lugar de tratar de entender la consciencia humana desde los constituyentes de la materia, es decir, desde su biología o química, como tratan de hacer hoy tantos neurobiólogos, trata de entender la materia desde el hecho de la presencia de la consciencia en el ser material que es el hombre. Por eso pondrá por título a su obra fundamental El fenómeno humano, el factor humano. Aquí os he puesto un enlace a una podcast de una prueba de radio que me gustó cuando lo escuché, no sé si quieres escucharlo. Voy a terminar la historia de este hombre, de este gran filósofo, este gran espiritualista, que definió el concepto de Cristo cósmico, Cristo punto mega, Cristo en la evolución. Cuando la máxima evolución de Cristo sea posible, volverá a presentarse a la tierra, volverá a efectuarse la parusía o la vuelta del retorno del Hijo de Dios. Termino esta conferencia con algunas reflexiones que he visto por ahí que me han gustado, del propio Pierre Teilhard de Chardin. El universo tal como lo conocemos es un producto conjunto del observador y lo observado. Aquí nosotros decimos que el observador modifica al observado, pero aquí él define un conjunto de observador y observado, porque es el que define realmente la existencia de este universo. Era un gran pensador, un gran filósofo. Llegará el día en que, después de aprovechar el espacio, los vientos, las mareas y la gravedad, aprovechemos para Dios las energías del amor. Y ese día, por segunda vez en la historia del mundo, habremos descubierto el fuego. ¡Qué frase más maravillosa! Aprovecharemos las energías del amor. Eso es el concepto de las tecnologías divinas que usa la Cábala y muchas terapias avanzadas. Utiliza la terapia y las energías del amor. No hay en nosotros un cuerpo que se alimente independientemente del alma. Todo cuanto el cuerpo ha admitido y ha comenzado a transformar, es preciso que a su vez el alma lo sublime. Defendía una unión constante entre lo físico, material y lo espiritual. Así era don Pierre Teilhard de Chardin. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Nada puede destruir a la humanidad excepto la humanidad misma. Había estado en la guerra, el camillero, le dieron la Legión de Honor francesa por salvar vidas. Allí se daría cuenta él de lo que es la humanidad en plena barbarie, ¿no? Termino con esta frase que es una pasada. Para estar totalmente a gusto, para ser completamente feliz, dice él, necesitaba saber que existe algo esencial de lo cual todo lo demás no es sino accesorio o bien un ornamento. Fijaros bien qué frase, ¿no? Mucha gente busca esto, tenerlo claro. Para ser completamente feliz necesito saber que existe algo esencial, de lo cual todo lo demás no es sino un accesorio o bien un ornamento. Todo lo que mi deseo es, no es nada, si no está esa energía, es algo esencial conmigo mismo. Bien, pues con esta última frase, que es una pasada, me despido de todos vosotros y espero haberos descubierto pues una faz nueva, una faz antigua, porque este hombre vivió en la época pasada, ¿no? Pero bueno, a mí cuando leí sus libros me impactaron bastante, sobre todo el concepto de Cristo cósmico, de Cristo en evolución. Bien, pues un abrazo a todos y solarelo, hasta la vista.